Perdió por decisiones nacidas en su corazón. Y tercero, anticipa su final. Terminó sin el favor de Dios. La historia de Jeroboam, hermanos, nos recuerda que el llamado de Dios no reemplaza la obediencia y que el pecado de liderazgo siempre afecta al pueblo, hermanos. Amén. Hoy no estudiamos su vida para juzgarlo, sino para examinarnos nosotros mismos y caminar en una adoración verdadera delante de Dios. Amén. Y quiero hablarles como primer punto el ascenso del rey Jeroboam. Dice la palabra en Proverbios, capítulo 16, versículo 7: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún sus enemigos hace estar en paz con él. Amados hermanos, Dios permite que los hombres asciendan, no solo por su capacidad, sino por los procesos que atraviesan. El ascenso de una persona nunca es repentino ante Dios, siempre es el resultado de etapas visibles y etapas invisibles. La vida del rey Jeroboam, antes de convertirse en rey, hermanos, nos enseña cómo Dios puede levantar a alguien desde una posición de servicio hasta un lugar de influencia, usando el trabajo, las circunstancias y aún la presión social como parte de su propósito, hermanos. El rey Jeroboam era hijo de Nabat, era de la tribu de Efraín, una tribu reconocida por su fuerza y por su liderazgo dentro del pueblo de Israel. No provenía de una familia real, ni tenía un linaje de reyes, pero sí poseía algo que Dios suele usar para levantar a las personas. ¿Y qué poseía el rey? Poseía diligencia, poseía esfuerzo. La Escritura nos dice que Salomón observó su desempeño, lo reconoció en él a un hombre capaz, por lo cual le confió una responsabilidad importante dentro del reino. Dice el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 28: y vio Salomón que el joven Jeroboam era valiente y esforzado, y lo puso por supervisor en toda la carga de la casa de José. Fíjese, hermano, este primer ascenso ocurrió en el área del servicio. Jeroboam aprendió a liderar trabajando, no gobernando. Y supervisar la carga en la casa de José, hermanos, significaba estar en contacto directo con el pueblo, conocer sus necesidades, escuchar sus quejas y sentir el peso del trabajo diario. Dios estaba formando su carácter a través de la responsabilidad, porque antes de levantar a alguien en autoridad, primero lo mueve en fidelidad. Eso es un hecho. Dios estaba formando su carácter del rey. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 10: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Amén, hermanos. En medio de este proceso, Jeroboam fue testigo del creciente descontento de las tribus del norte debido a la carga tributaria impuesta por el reino. Y en este contexto social no fue casualidad, hermanos. Dios estaba preparando el escenario para un cambio histórico en la vida del rey.
El Señor permitió que Jeroboam entendiera el clamor del pueblo desde adentro, no como espectador, sino como participante activo. Y fue entonces cuando Dios confirmó el ascenso de Jeroboam por medio de una palabra profética. El profeta Ahías lo encontró en el camino y rasgando su manto en 12 pedazos, le dio 10, señal de que el Señor le daría autoridad sobre 10 tribus de Israel. Dice la palabra en el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 31. He aquí que yo romperé el reino de la mano de Salomón y a ti te daré 10 tribus. Este momento marcó un ascenso espiritual antes que político, hermanos. Dios no solo estaba anunciando un futuro reinado, sino reconociendo a Jeroboam como instrumento para cumplir su propósito. El ascenso verdadero comienza cuando Dios habla, hermanos, no cuando el hombre se exalta. Es cuando Dios es que habla. Dice el Salmo 75:7, porque Jehová es el juez, a uno humilla y a otro exalta. Después de la muerte de Salomón, hermanos, el ascenso de Jeroboam continuó de manera visible. Regresó de Egipto y se convirtió en un portavoz de las 10 tribus del norte ante Roboam, el hijo de Salomón. No fue elegido al azar. El pueblo reconoció en él a un líder que que conocía su carga y que entendía su situación en ese momento del pueblo. Dice el primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 3, vino Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam. Cuando Roboam rechazó la petición del pueblo, se produjo la separación del reino. Y aquí es, hermanos, donde comienza la etapa del reino. En ese momento, el ascenso de Jeroboam alcanzó su punto culminante, porque fue proclamado rey sobre todo Israel. Y esto lo dice la palabra de Dios en el primer libro de Reyes 12:20. Hicieron rey sobre todo Israel a Jeroboam. Este ascenso, hermanos, no ocurrió por ambición, por una ambición personal declarada, sino como resultado de su trayectoria, su cercanía con el pueblo y el cumplimiento de la palabra de Dios. Amén, hermanos. Jeroboam pasó de ser siervo a supervisor y después a líder del clamor del pueblo y finalmente llegó a ser rey de Israel. El ascenso de Jeroboam nos muestra que Dios puede levantar a una persona desde el trabajo humilde hasta una posición de influencia cuando hay diligencia, cuando hay proceso y en el tiempo determinado de Dios. Es el tiempo de Dios el que nos lleva a avanzar, el que nos lleva a crecer, pero tenemos que ser constantes. Tenemos que ser diligentes en las cosas de Dios y esperar en el tiempo de Dios. Y después de todo esto, hermanos, viene el pecado de Jeroboam. Y Jeroboam cometió el pecado porque teniendo perder el control, si el pueblo se iba a Jerusalén, que era el reino de Judá, colocó becerros de oro en su misma ciudad, en una ciudad que se llamaba Dan y en otra Betel, instruyendo un culto falso que consideraba el gran pecado de Israel. Él mismo llevó la idolatría a su pueblo. Dice el libro de Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Uno de los mayores peligros en la vida espiritual, hermanos, no es la falta de conocimiento, sino el temor mal manejado también. Cuando el corazón deja de confiar en Dios, a unas personas que han sido levantadas por Él pueden comenzar a tomar decisiones que parecen razonables, pero que no tienen sentido delante de Dios y terminan apartando a muchos de la verdad. ¿Cuánta responsabilidad hay cuando una persona está frente? El pecado de Jeroboam no nació de la ignorancia, hermanos, sino de un corazón dominado por el miedo y el deseo de control de las cosas y de las personas en ese tiempo. Después de ser afirmado como rey sobre las 10 tribus del norte,
Jeroboam enfrenta una lucha interna muy profunda, hermanos. Muy profunda. Aunque Dios ya le había dado el reino, él no descansó en la promesa divina. Él no confió en la promesa que Dios le había dado. Comenzó a preocuparse por la estabilidad de su gobierno y por la lealtad de su pueblo. Y ese temor, hermanos, lo llevó a razonar desde la carne y no desde la fe. Él tenía una promesa del Señor. El Señor le había prometido que esos reinos iban a ser de él. Pero por temor a que la gente se le fuera, de que la gente disminuyera en su reino, pues empezó a gobernar más por su carne, por su pensamiento, por su razonamiento, que confiar en la fe de Dios, que confiar en la promesa de Dios. Dice el primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 26, y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. En ese tiempo el reino se divide, queda él como rey del norte, y la gente tenía que bajar a Judá a reunirse en el templo, y él tenía un temor: si ellos regresan allá, se me va a ir la gente, se me va a ir mi pueblo. Entonces se le ocurre la idea de levantar 2 becerros dentro de su ciudad. Jeroboam pensó que si el pueblo subía a Jerusalén para adorar en el templo, sus corazones volverían a la casa de David y su reinado estaría en peligro. Y este pensamiento, hermano, reveló que su confianza no estaba puesta en Dios, sino en estrategias humanas. Y en lugar de buscar la dirección del Señor, decidió crear una alternativa espiritual que pareciera conveniente para el pueblo. Y fue entonces cuando cometió el pecado que marcaría su nombre para siempre. Amén. Hizo 2 becerros de oro y los colocó en partes estratégicas de su pueblo, en lugares estratégicos al norte y al sur de su reino, para facilitar la adoración falsa. Dice el primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 28, e hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses. Este acto, hermanos, fue una clara imitación del pecado cometido por Israel en el desierto. Jeroboam conocía la historia. Él sabía todo lo que había pasado, sabía que Dios había juzgado severamente esa idolatría, pero aún así decidió repetirla. Y sabe que, hermano, el pecado se vuelve más grave cuando se peca por conocimiento. Cuando sabemos que es pecado y lo hacemos, se vuelve más grave. Y el profeta Oseas nos lo dice en el capítulo 4, versículo 6: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Jeroboam no negó abiertamente al Señor, hermanos, pero mezcló la adoración verdadera con prácticas falsas, con adoración falsa. Y esto es uno de los engaños más sutiles del pecado. No siempre se presenta como rechazo a Dios, sino como una forma más cómoda para servirle. Amén, hermanos. Dice Éxodo 20:30: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No es necesario tener una imagen. A veces tenemos muchos dioses a los cuales le damos más prioridad. A veces tenemos muchos dioses a los cuales preferimos ir a ver esos dioses que venir a congregarnos. Sabemos que está mal a veces y lo seguimos haciendo, hermanos. Además, instituyó un culto que Dios nunca le ordenó, algo que Dios nunca le dijo. Cambió los lugares de adoración, estableció sacerdotes que no eran levitas y creó fiestas religiosas según su propio criterio. Dice el primer libro de Reyes 12:31: hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Y el versículo 33 dice: inventó de su propio corazón la fiesta. Con estas acciones, hermanos, Jeroboam no solo pecó, sino que hizo pecar a toda la nación. Qué tremendo. Y de hecho, al rey Jeroboam se le conoce como el rey que hizo pecar a Israel. Qué tremendo, hermanos. Su pecado se volvió sistémico.
Su pecado se volvió sistémico, permanente y generacional. Y la Biblia repite una y otra vez esta frase para describirlo. Dice en el libro de Reyes 15:34, Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Qué fuerte le llaman a este rey. El gran pecado de Jeroboam, hermanos, no solo fue la idolatría visible, sino haber combinado la fuente de la adoración, sustituyó la dependencia de Dios por el control humano. Y en vez de guiar al pueblo hacia la obediencia, lo guió hacia una comodidad espiritual que los apartó de la verdad. Y quiero decirle, hermano, que el pecado de Jeroboam nos enseña que el temor al hombre y el deseo de control siempre conducen a una adoración falsa. Amén. Cuando el liderazgo se aparta de Dios, el pueblo también se extravía. Hay una gran responsabilidad para todos los que están al frente. Hay una gran responsabilidad también para los líderes de casa, para los padres. Tenemos una gran responsabilidad con la gente que llevamos en el camino de Cristo. Tenemos una gran responsabilidad de guiarlos al camino correcto y no desviarlos con nuestras actitudes, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de actuar, porque entonces habrá una consecuencia. Tendremos una consecuencia, hermanos. Nuestra misión también como líderes de nuestra casa es guiar a nuestros hijos, es guiar a nuestra pareja, es guiar a los que viven dentro de la casa por el camino recto del Señor, por el camino de bien del Señor, y no traer consecuencias después de lo que nosotros hagamos. Amén, hermanos. Y quiero hablarles de una profecía también y del final del rey. Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hermanos, una de las verdades más firmes de la Escritura es que Dios siempre cumple su palabra. Amén. Él cumple sus promesas, pero también cumple sus advertencias. El problema no es que Dios deje de hablar, hermanos, sino que el corazón del hombre muchas veces deja de escuchar. Nos distraemos en tantas cosas, nos distraemos en muchas cosas que hasta perdemos nuestra comunión con Dios, que hasta perdemos nuestra oración con Dios. La oración a Dios es el respirar de nuestra alma. La oración a Dios es la que nos mantiene en comunión con Dios. Cuando oramos a Dios, renovamos nuestras fuerzas, hermanos. Cuando buscamos a Dios, reconocemos que dependemos de Él y no de nuestras fuerzas. Cuando doblamos rodillas delante de Dios, estamos reconociendo que su poder es mejor que el nuestro, que su palabra es mejor que la nuestra, que su camino es mejor que el nuestro. Y a veces nos olvidamos de eso, hermanos, y dejamos de hablar. Y si dejamos de hablar con Él, obviamente dejamos de escuchar su voz. Y a veces nos sentimos vacíos, tristes, cansados. Pero tan fácil que es doblar rodillas y clamar a Él. Por eso nos dice la Biblia en Jeremías 33, clama a mí y yo te responderé. Pero aparte dice, y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Él sabe la respuesta de tu petición. Él sabe la respuesta de tu corazón. Entonces, hermanos, no es que Dios haya dejado de hablar, sino que nosotros hemos dejado de buscar. Hemos dejado de escuchar. La vida de Jeroboam nos muestra que ignorar la voz de Dios no detiene el juicio, solo lo aplaza. Solo lo aplaza. Dios habló, hermanos. Dios advirtió y Dios fue paciente. Eso lo vemos en toda la Biblia. Dios habla, Dios advierte y Dios es paciente. Pero finalmente su palabra se cumplió exactamente como fue anunciada. Desde el principio del reinado de Jeroboam, Dios había establecido una relación clara con él.
le dio una promesa condicional. Si obedecía, su reino sería firmado. Si obedecía, su reino sería firmado. Sin embargo, hermanos, cuando Jeroboam instituyó la idolatría, quebrantó el fundamento espiritual sobre el cual su reino debía sostenerse. No obedeció, no hizo caso, lo tomó a la ligera. Tomó él mejor su decisión que confiar en la promesa de Dios. Amén, hermanos. Y aún así, fíjese, aún así Dios no actuó de inmediato con juicio, porque en su misericordia de Dios habló una y otra vez, porque el corazón de Dios siempre busca el arrepentimiento primero antes de la destrucción. Amén. Dios siempre va a buscar, nos va a dar tiempo. Arrepiéntete. Todos los profetas era lo que anunciaban en ese tiempo. Arrepiéntete, arrepiéntanse, arrepiéntanse. No veía nada. El Señor tuvo paciencia, pero tarde que temprano llegó el juicio para sus vidas. Hoy Dios nos dice: arrepiéntete si tienes algo. Arrepiéntete. Hoy nos habla con amor, nos habla con el corazón. Arrepiéntete. La Biblia dice que la palabra es la misma de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Y hay un versículo que dice la Biblia: buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Un día, hermanos, un día no lo vamos a poder ver nuevamente. Ese día va a llegar, porque así está escrito. Amén. Dice el profeta Ezequiel en el capítulo 18, versículo 23: ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Hermanos, el Señor decidió enviar nuevamente al profeta Ahías, el mismo instrumento que había anunciado el ascenso de Jeroboam. Y esto nos enseña que Dios no cambia su palabra. Dios no cambia su palabra, pero sí cambia el mensaje según la respuesta del hombre, según la respuesta de cada uno de nosotros. El profeta, hermanos, que antes habló de promesas, ahora habló de juicio. Qué impresionante. Y no por capricho, sino por causa del pecado persistente, del pecado cometido una y otra vez, una y otra vez. En el contexto de esta profecía es profundamente revelador, hermanos, porque el hijo de Jeroboam, fíjese, el hijo de Jeroboam estaba enfermo de muerte. Y el rey, aunque apartado, reconocía que solo Dios podía darle respuesta. Sin embargo, en lugar de humillarse, intentó ocultarse. Y a veces eso pasa, pecamos y nos ocultamos de Dios. Y fíjese lo que hizo el rey: envió a su esposa disfrazada para consultar al profeta, pensando que podía engañar al hombre de Dios. Híjole, dice el primer libro de Reyes 14:2: levántate ahora y disfrázate, para que no conozcan que eres la mujer de Jeroboam. Este acto muestra un corazón endurecido, hermanos. Buscaba el favor de Dios sin arrepentimiento. Pregúntese a veces: híjole, ¿por qué Dios no me contesta mis oraciones? Pregúntese. Quería respuesta, pero no quería corrección. Sin embargo, hermanos, nadie puede ocultarse del Señor. Nadie. Dice el profeta Jeremías 23:24: ¿se ocultará alguno que yo no lo vea? Dice Jehová. No, hermanos. Antes de que la mujer llegara, Dios ya había hablado al profeta Ahías, revelándole todo. Aún siendo ciego el profeta por la vejez, el profeta veía con claridad espiritual. Híjole, qué impresionante. Y cuando ella entró, Ahías la confrontó directamente con la palabra de Dios. Le dijo: entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? Híjole, la profecía fue extensa, hermanos, fue detallada y fue definitiva. Dios recordó a Jeroboam todo lo que le había hecho por él, cómo lo levantó de entre el pueblo, cómo le dio el reino y cómo lo apartó de la casa de David.
Luego declaró el motivo del juicio. Jeroboam había hecho lo malo, se había apartado de Dios y había hecho pecar a Israel. No nada más pecó él, se llevó a todo el pueblo entre los pies. Dice el primer libro de Reyes 14:9: mas tú has hecho lo malo sobre todos los que han venido antes de ti. ¿Qué responsabilidad tenemos, papás? ¿Qué responsabilidad tenemos con nuestros hijos? ¿A dónde los estamos llevando? ¿A dónde los estamos guiando? Nosotros pecamos, pero el pecado no nada más es de nosotros ni recae en nosotros, sino con los que vienen atrás de nosotros. Dice la Biblia, hermanos, también en el primer libro de Reyes: mas tú has hecho lo malo sobre todos los que han venido antes de ti. El juicio anunciado alcanzó 3 niveles, hermanos. Alcanzó el nivel personal, alcanzó el nivel familiar y alcanzó el nivel emocional. En lo personal, la muerte de su hijo sería inmediata y señal del juicio. En lo familiar, su dinastía sería completamente destruida. Y en lo nacional, hermanos, Israel sería sacudido y finalmente llevado al exilio. Qué tremendo. Dice el libro de Reyes 14:15: Jehová herirá a Israel y los esparcirá más allá del Éufrates. La muerte del niño, hermanos, ocurrió exactamente como fue dicho. En cuanto la mujer cruzó el umbral de su casa, el niño murió. Y esto confirmó que la palabra de Dios no falla. La palabra de Dios es certera. Dice en Primera de Reyes 14:17: y cuando ella entró por el umbral de la casa, el niño murió. Fíjese, Jeroboam continuó reinando todavía 22 años. Y este dato es importante, hermanos, porque demuestra que el juicio no siempre es inmediato. No siempre es inmediato. Todavía hay tiempo de arrepentirse. Todavía hay tiempo de buscar a Dios. Dios permitió que su reinado continuara, pero la sentencia ya estaba decretada. Ya tenía el juicio sobre él. Y amados hermanos, quiero decirles que el tiempo de gracia no debe confundirse con la aprobación divina. No debemos confundirlo. Dice el libro de Eclesiastés capítulo 8 versículo 11: porque no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra. El corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Tras la muerte de Jeroboam, su hijo Nadab subió al trono. Sin embargo, su reinado fue breve. Baasa conspiró contra él y lo mató, exterminando por completo la casa de Jeroboam, cumpliendo al pie de la letra la profecía dada por Ahías. La Biblia dice: y lo mató Baasa y exterminó a toda la casa de Jeroboam. Y así terminó la dinastía, hermanos, de Jeroboam. Un reino que comenzó con promesa, pero terminó en ruina. Y no porque Dios fallara, hermanos, no porque Dios fallara, sino porque el hombre persistió en el pecado. Pecó una y otra vez. Y hermanos, Dios siempre habla antes de juzgar. Dios siempre nos va a hablar antes de juzgar. Ignorar su voz anula su palabra y solo asegura un cumplimiento sin misericordia, hermanos. El final de Jeroboam nos llama a reflexionar. Todavía hoy, al día de hoy, Dios sigue hablando. Todavía Dios sigue corrigiendo. Todavía Dios sigue llamándonos al arrepentimiento. Y ¿sabe qué, hermano? Que no se diga de nosotros que oímos la voz de Dios, pero que no obedecimos. Que no se diga en ningún lado de nosotros: oyeron la voz de Dios y mira cómo terminaron. Seguían a Cristo y mira cómo están. Siguen a Cristo y mira cómo viven. Y mira cómo andan y mira cómo les va. Así estoy bien donde estoy, aquí me quedo. Qué responsabilidad tan grande tenemos, hermanos. Y ya para terminar, hermanos, la vida de Jeroboam nos deja una de las lecciones más solemnes de toda la Escritura. Dios puede levantar a un hombre, a una mujer, pero solo la obediencia puede sostenerlo. Solo el ser obediente puede sostenerlo. Jeroboam no comenzó mal, hermanos. Jeroboam no comenzó mal. Su ascenso fue claro.
legítimo y respaldado por Dios. Fue levantado desde el trabajo humilde, reconocido por su capacidad y confirmado por una palabra profética. Todo indicaba, hermanos, que su historia podía terminar en bendición. Amén. Pero dice Proverbios 2:6, porque Jehová es el que da la sabiduría, de él viene todo. Sin embargo, el ascenso no resolvió el corazón del rey. Jeroboam permitió que el temor gobernara sus decisiones, y en lugar de confiar en la promesa de Dios, buscó asegurar su reino con métodos humanos. Y así nació su pecado. Sustituyó la obediencia por el control y la fe por la conveniencia. Y ahí está el problema. El becerro de oro no fue solo idolatría visible, hermanos. Fue la evidencia de un corazón que dejó de depender de Dios, porque él sabía la historia del pueblo de Israel, lejos del Señor. Y esa es una responsabilidad grande para todos los que están de líderes, para todos los que tenemos un liderazgo. Porque Dios nos pone en un lugar para poder guiar a unas personas, y si no lo hacemos en orden, bien, como Dios lo ordena, hay severos problemas, hermanos. Hay severos problemas, y no nada más en nosotros, con nuestra descendencia. Y fíjese que la Biblia no lo recuerda por su capacidad ni por la duración de su reinado, sino por una frase que marcó su legado: el que hizo pecar a Israel. Qué feo, hermanos. Todos recuerdan a ese rey porque hizo pecar a Israel. Y esto nos enseña que el pecado en el liderazgo nunca es privado, siempre se vuelve colectivo. Siempre te llevas a todos los demás entre los pies. Mateo 15:14 dice: si el ciego guiare al ciego, ambos caerán al hoyo. Dios, fiel a su carácter, habló antes de juzgar, hermanos. Envió profetas, dio advertencias y extendió misericordia. Pero Jeroboam nunca se arrepintió. Y eso pasa hoy en la actualidad. Tenemos sermones los domingos, tenemos estudios, tenemos tiempo de oración, y a veces no nos arrepentimos, a veces no cambiamos, y Dios sigue extendiendo su misericordia porque seguimos reuniéndonos los domingos, los viernes, los días de estudio, y Dios extiende su misericordia. Es tiempo de arrepentirnos. Jeroboam nunca se arrepintió, y por eso su final fue tan claro como su llamado. Su dinastía fue cortada, su nombre quedó asociado al pecado, y su reino perdió el favor de Dios. Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. El ascenso de Jeroboam nos enseña que Dios exalta. Claro que sí lo hace. Dios exalta. Dios ve tu servicio, Dios ve tu llamado, Dios ve lo que haces por Él. Dios te exalta. Su pecado nos recuerda que el corazón no guardó, que el corazón no guardado se corrompe, se desvía. Su final nos advierte que toda palabra de Dios se cumple. Todo lo que está escrito se cumple. La historia completa de Jeroboam, hermanos, es un llamado urgente a vivir con temor de Dios, a confiar en sus promesas y obedecer aún cuando el temor nos rodea. Hermanos, que al final de nuestra vida no se nos recuerde por lo que alcanzamos, sino por cómo caminamos con Dios. Si usted nota en toda la Biblia, dice: un hombre recto de Dios. Hombres que confiaban en Dios, hombres que creían, hombres que tenían fe. Yo prefiero que así se me recuerde algún día, hermanos. Un hombre apasionado por Dios, porque el éxito sin obediencia termina en ruina, pero la fidelidad, aunque silenciosa, termina en honra eterna. Y hermanos, ya terminé, pero antes quiero darles un versículo. Que sí quisiera que nos lo aprendiéramos y que lo tuviéramos presente todos los días de nuestra vida. Dice Apocalipsis capítulo 2 versículo 10:
sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Es pesado el camino, es largo, es cansado, pero no imposible. Habrá luchas, habrá aflicciones, pero si nosotros nos sostenemos en Dios, si nos mantenemos en Dios y si somos fieles hasta la muerte, nuestra corona está en el cielo, nuestra corona está con Él. Y hoy aprendemos de este Rey que no debemos desviar el corazón, que no debemos dejar de confiar en el Señor, y que sea Él guardándonos y cuidándonos todos los días de nuestra vida. Amén, hermanos. Pues hemos terminado, vamos a pasar a nuestro tiempo de oración.